¿El conflicto en Ucrania va a terminar en una guerra nuclear? Posta. ¿Holocausto nuclear? ¿Armagedón? Desde Joe Biden hasta Vladimir Putin hablan de armas nucleares. ¿Qué es lo que realmente está pasando? A principios de este año, Moscú puso en alerta sus fuerzas nucleares de disuasión cuando Gran Bretaña amenazó con derrotar a Rusia. La histeria de los medios occidentales no se hizo esperar, por supuesto. Se la iban a perder y todo. A pesar de que el Kremlin aclaró desde el principio que la movilización era una decisión preventiva, por si alguno de los países occidentales intentaba atacar a Rusia. La doctrina de defensa rusa habla del uso de armas nucleares solo en caso de una amenaza existencial, como el lanzamiento de misiles balísticos o armas de destrucción masiva, es decir, un ataque en su territorio. Y si una potencia nuclear como Gran Bretaña advierte que derrotará a Rusia, suena como amenaza, ¿no? Pasaron los meses, la ayuda militar de Estados Unidos y los países de la OTAN comenzó a fluir hacia Ucrania, aquel país que años antes no armaban para pelear una guerra con Moscú. Y de nuevo volvió aquello de derrotar a Moscú cuando Liz Truss, la primera ministra de Gran Bretaña, afirmó estar dispuesta a apretar el botón nuclear contra Rusia. Se ve que lo de lanzar amenazas es tan británico como el té de las 5, robar oro o islas de otros países. Save the Queen. Ninguno de los medios hegemónicos ni de los intelectuales bien pensantes la criticaron, claro. Casi seguro estaban ocupados viendo cómo justificar masacres de batallones nazis ucranianos o atentados terroristas organizados por el gobierno de Zelensky, como el del puente de Crimea. Y Vladimir Putin de nuevo respondió: aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos también puede girar en su dirección. ¿Hablaba el líder ruso de chantaje nuclear? Teniendo en cuenta el bombardeo a la central nuclear de Zaporizhzhia y, por supuesto, las declaraciones de algunos altos representantes de la OTAN, parece que sí. Otra vez estalló la histeria de aquellos que antes habían hecho mutis por el foro como la lechuza cuando oyeron a Truss. Kilómetros de papel impreso sugiriendo que Putin quería usar armas nucleares, que era un loco, un genocida, un terrorista y todo lo demás. Lo decían los mismos que, por cierto, han masacrado civiles en Libia, Irak y Siria. Joe Biden pidió no tomarse en broma las palabras del presidente ruso porque, por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, teníamos una amenaza directa de uso de armas nucleares. Algunos fueron más lejos, como Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, quien amenazó con destruir las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania si Moscú realizaba un ataque nuclear. Palabras bastante fuertes para quien se supone que está a cargo de las relaciones diplomáticas de Europa. Es como esa cosa de charlar, ¿no? De estar tranqui. Zelensky, el rey de la oportunidad, aprovechó el cruce y la confusión de las declaraciones para pedir ataques preventivos contra Rusia. Okay. Una bombita por las dudas. Dale, que te cuesta. Pero yo ya estoy perdida. ¿Quién amenazó a quién? La Cancillería rusa aclaró por las dudas que Rusia nunca amenazó a nadie con el uso de armas nucleares. Pero muchos políticos occidentales tienen esa costumbre de culpar a Putin de lo que ellos mismos hacen. ¡Qué manía! Amenazan a Rusia con usar armas nucleares y luego se escandalizan cuando Moscú activa su protocolo de defensa nuclear. ¿Para qué? Justificar, por ejemplo, un ejercicio nuclear de la OTAN a pocas millas de las fronteras con Rusia que coincide con las maniobras nucleares que Moscú realiza en estos días. ¡Qué coincidencia! ¿O no? También justificar un mayor envío de armas a Ucrania, como lo exigen los ex jefes de la CIA y de la OTAN. Cazas militares como el F-16 y sistemas de defensa antiaérea como el Patriot para derribar aviones rusos en Ucrania. Por supuesto, estos ex jefes de la CIA y la OTAN, conocidos por sus bombardeos en Libia y sus guerras en Irak, pertenecen al complejo industrial militar estadounidense que se benefició y mucho con la venta de armas a Ucrania y el rearme de Europa. La escalada nuclear les viene como anillo al dedo. En Europa ahora hasta se habla de desplegar un escudo antimisiles para defenderse de Rusia. Che, compren nuestras armas que la Rusia que no paramos de amenazar puede atacarnos. Marketing puro. Estos personajes, junto con los medios mainstream, crean una realidad alternativa sobre la guerra en Ucrania. Ojo con esto. La presentan como un conflicto existencial entre el bien y el mal, la democracia versus el autoritarismo, el orden versus la barbarie. En esta realidad alternativa, según James Stavridis, ex jefe de la OTAN, Rusia se quedó sin misiles y quedó vulnerable en Ucrania. Por eso Vladimir Putin está pensando en usar armas nucleares para imponerse. Un
bombazo nuclear y fin del asunto. Digamos que a los estadounidenses muchas veces les falla un poco la memoria porque en la historia solo ellos lanzaron no una sino 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La distorsión de la realidad sirve para colar, sin cuestionamientos, atentados a civiles en el puente de Crimea, explosiones en los gasoductos como Nord Stream o pedidos de ataques nucleares preventivos contra países. Alterar a la población civil como en Finlandia, Polonia y Rumanía con recomendaciones de comprar pastillas de yodo para prevenir los efectos de una bomba nuclear. Vender como necesaria e inevitable una tercera guerra mundial contra una potencia nuclear para defender la democracia y vencer el supuesto origen de los males del mundo. Y si alguien público con mucho impacto en sus declaraciones, como es Elon Musk, propone aflojar con la guerra y meterle pilas a la paz, rápidamente lo tratan de aliado de Putin y los batallones nazis de Ucrania lo incluyen en una lista de personas a asesinar. Qué lindo todo, ¿no? La paz se volvió la palabra innombrable o el sueño imposible, como si no existieran los tratados, la diplomacia y las otras vías de resolución de conflictos. Y mientras la guerra en Ucrania continúa, cada uno busca su tajada. Presten especial atención a quiénes son los que echan declaraciones incendiarias en la arena internacional y saquen sus propias conclusiones. Miren quiénes son los que hablan directa o indirectamente cada vez menos de la paz y más de la Tercera Guerra Mundial. Y recuerden las palabras de Einstein: si la tercera es nuclear, la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras.